Hemos invitado para eventos como este porque necesitamos y la ciudadanía necesita conocer el criterio sin sesgo político, sino real de lo que pasa en la ciudad, en la provincia del Ecuador y el mundo. Está con nosotros el doctor Freddy Rodríguez. Hagamos honor al eslogan, el pueblo decide, Radio Centro informa. Doctor, buenas tardes, bienvenido, sufragó ya. ¿Qué le pareció estas, se podría decir, casi la mitad del tiempo designado para este proceso electoral? ¿Se están cumpliendo las expectativas del pueblo ecuatoriano? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Osvaldo, doña Pati, un gusto estar en esta prestigiosa emisora, como siempre, como usted dice, a los tiempos. Ya saben que siempre estoy a las órdenes. Bueno, creo que ha sido una jornada, hasta donde yo conozco, una jornada tranquila. Sufragué muy temprano, acompañé a mi hija porque ella ya tenía que irse a Quito porque empieza ya sus clases en la universidad en Quito, entonces sufragamos temprano y ella viajó temprano para evitar la congestión de tránsito que suele haber el día de las elecciones. Creo que ha sido una jornada tranquila en medio de un proceso electoral totalmente atípico por dos circunstancias fundamentales. Es la primera vez que se utiliza la figura de la llamada muerte cruzada y es la primera vez en que tenemos un candidato a la presidencia de la República, como lo fue el licenciado Fernando Villavicencio, asesinado de una manera irracional, de una manera brutal. En 1978 hubo también un episodio doloroso con el economista Abdón Calderón Muñoz, pero no era de la magnitud por las connotaciones propias del asesinato de Villavicencio e inclusive por la cercanía al proceso electoral. Si mal no recuerdo, el economista Calderón Muñoz fue asesinado luego de la primera vuelta, cuando él ya no había clasificado, para utilizar un término medio deportivo, no había llegado con los votos suficientes para la segunda vuelta, que fue, como todos recordamos, entre el abogado Jaime Raldós y el arquitecto Sixto Durán Ballén. Doctor, permítame que le corte un ratito nomás antes que me vaya la idea, y precisamente de esas situaciones accidentadas, de esos crímenes, de esos asesinatos, de esa violencia que no es comparable con lo de ahora, pero surgen las herencias. De ahí nace Cecilia Calderón, ¿no? Definitivamente sí. Un voto sentimental. Surgen las herencias políticas, pero esas herencias políticas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Recordemos que en las elecciones siguientes, si mal no recuerdo, como ha habido tantos cambios en la legislación ecuatoriana, empezando por la Constitución, la que regía en ese tiempo era la Constitución de 1978, que se aprobó en un referéndum, con la Constitución del 45 reformada, le pusieron al pueblo a escoger entre dos opciones. Yo no voté, yo tenía apenas 14 años en esa época, y hubo unas elecciones, me parece que en 1980, elecciones parciales de concejales, y el FRA, que era el partido político del economista Abdón Calderón Muñoz, tuvo un triunfo muy importante, y salió a la luz pública la economista Cecilia Calderón, que hizo una carrera política muy interesante. Yo la considero una persona muy seria, muy capaz, tenía la vehemencia del padre, ¿no? Una similitud. Guardando las distancias del tiempo y también de las circunstancias que ahora para mí son terriblemente más graves, por este tema del sicariato, que ya es algo que nos espeluzna y que son noticias de casi todos los días, pero tanto Abdón Calderón Muñoz como Fernando Villavicencio tenían un talante de ser políticos que denunciaban actos de corrupción. Abdón Calderón Muñoz contra la dictadura en este caso el triunvirato militar que estaba gobernando el Ecuador, luego del gobierno de Guillermo Rodríguez Lara y luego de la dictadura de José María Velasco Ibarra. Vivimos unos 9 años de dictadura hasta el retorno a la democracia. Entonces Abdón Calderón Muñoz era un político que, al igual que Fernando Villavicencio, quizás sin esa vehemencia que tuvo pues Fernando Villavicencio, pero también tenía ese estilo, ¿no? Y digo que la elección es muy atípica porque es una elección intermedia, es una elección que no estaba prevista, es la famosa muerte cruzada que activó el presidente Guillermo Lasso en el momento en que estaba siendo enjuiciado políticamente, y con esta cosa tan terrible que nos pasó, que fue más allá de las simpatías que uno puede tener, un poco más, un poco menos o ninguna, con el señor Fernando Villavicencio, pero yo hubiese criticado igual si el asesinado era el candidato fulano de tal o la candidata sultana de tal, porque no podemos como país, como sociedad,
ver impasibles que pasen estas cosas. O sea, es algo que nos horrorizó. Yo todavía ese día, creo que todos nos pasó eso, nos pusimos en shock, no lo podíamos creer que esto esté pasando en nuestro Ecuador. Ahora, doctor, en las entrevistas que a diario hacemos a sectores políticos, les preguntamos lo mismo para obtener la respuesta precisa. ¿Cómo frenamos esto, doctor? Bueno, lamentablemente las respuestas no son muy simples, ¿no? Van desde propuestas de un candidato que no voy a dar nombres, pero las personas bien informadas sabrán a quién me refiero, que ofrece equipar a la policía o más o menos como robots, y las soluciones no van por ahí. Las soluciones van por analizando el problema y tratando de encontrar las causas de ese problema. Vivimos lamentablemente en una sociedad que ya ha sido totalmente invadida por el narcotráfico, la narcodelincuencia, que dicen que va de la mano con la narcopolítica. ¿Cómo frenamos esto? Esto es muy grave, esto es terrible. Esto ya pasó en Colombia, pasó y tal vez sigue pasando en México, y las salidas no son simples, ¿no? Yo creo que lo primero que podríamos hacer y que deberíamos hacer es algo que va a sonar muy trillado, pero tengo que volver a decirlo porque sí es el camino, no la solución. Un acuerdo nacional. No puede ser que la política en el Ecuador sea tan agresiva, tan irracional. Mire, en este aparatito que tengo en mi mano y que todos lo tenemos, el celular, hemos visto en estas 2 últimas semanas y en general en toda esta campaña electoral, como nunca antes, una cuestión tan agresiva, tan irracional, que ni siquiera paró con la muerte del candidato Fernando Villavicencio, y ni siquiera un organismo que estaba llamado a poner un poco de cordura y de sentido común, y esto no sé si me voy a meter en problemas, pero el Consejo Nacional Electoral, luego de la muerte de Villavicencio, hizo todo mal. Como de costumbre. Bueno, es que lo que dice es que no es competencia de ellos, de estos problemas. Pero mire, y si no es competencia de ellos, ¿de quién? ¿De quiénes? Cosas tan elementales, hemos tenido Osvaldo y doña Pati. Candidatos con grilletes, Así candidatos con glosas, candidatos con antecedentes penales, y no pasa nada en el país. Mire, quizá eso le podría dar la razón al Consejo Electoral, porque vivimos en un Estado, se supone, constitucional de derechos y de justicia, dice el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, y una de las garantías básicas de los ciudadanos es la presunción de inocencia. Mientras no haya una sentencia ejecutoriada de última instancia que diga lo contrario, yo soy inocente. Entonces yo puedo estar con un juicio en marcha, pero si no estoy sentenciado, no he sido declarado culpable, no estaría impedido de participar. Pero mire, cosas tan elementales, y no lo he dicho solo yo. Muchos analistas políticos han dicho lo mismo, si no me voy a apropiar de ideas ajenas, faltaba más. Cosas tan elementales como un acto de humanidad, de permitirle al candidato que escogió el movimiento al que auspiciaba el señor Villavicencio, de ir de oyente al debate. No, dice yo he leído. Es que también le van a decir que no estaba autorizado, legalizado. Que no era candidato, pero mire, era precandidato. Para algunas cosas, para algunas decisiones importantes, nos tomamos de la Constitución de Montecristi y decimos que los principios constitucionales se pueden aplicar, haya o no haya leyes, y eso está bien. Pero para otras cosas sí somos más reglamentaristas y, como se dice vulgarmente, coloquialmente, más papistas que el Papa. Segundo, los señores hacen una consulta. Se suponía que era urgente, pues más allá que estuvo bien o mal planteada la consulta de si podía o no la candidata, la vicepresidenta, asumir la candidatura a la presidencia, yo entendía que el Consejo Electoral se iba a demorar como mucho 24 horas en responderles. Se demoraron 3 días y no les respondieron. De tal suerte que, para no quedarse, como decimos los abogados, en la indefensión o utilizando términos electorales, para no quedarse sin la posibilidad de participar con un candidato, decidieron reemplazar al fallecido candidato Fernando Villavicencio. Esas cosas tan elementales no están sucediendo en el Ecuador, no estamos construyendo nada. Entonces decía, ¿cuál es el camino de la solución? De pronto sentarnos a conversar y ponernos de acuerdo en 4 o 5 cosas. Mire, la primera, ¿cuál debería ser? Seguridad, salud, educación, 3, 4 cosas y nada más. Y un modelo económico que todo se puede. Y defender la dolarización. Que no me salgan por ahí que con el X o Y ni sé qué dólares, no sé. ¿Ya? Mire, ha habido países que han vivido circunstancias realmente traumáticas. Chile, por ejemplo, 17 años de una dictadura feroz. Se pusieron de acuerdo
la llamada concertación, y Chile es ahora un modelo democrático. Tiene un gobierno de izquierda, pero es un gobierno de izquierda que respeta las reglas del juego de la democracia y la Constitución. Nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos, porque parecía más radical que todos. España, después de los 40 años del franquismo, cuando muere Franco, en años 72 o 75 me parece que fue, hacen el famoso acuerdo, el pacto de la Moncloa, hacen una nueva constitución que les permite salir adelante, y España tenía problemas mucho más serios. España tenía la región vasca con los guerrilleros de ETA, que querían separarse de España, la región de Cataluña, los catalanes también querían separarse. Entonces se pusieron de acuerdo en 5 o 6 cosas fundamentales que ya no se discuten. Claro, siguen teniendo sus problemas separatistas, etcétera, pero por lo menos dieron un paso importante. Acá no es posible que se sienten a dialogar 6 personas u 8 personas en bien del país. Organizan un debate que más parecía un concurso de no sé qué, pues de estos concursos de esos reality shows de la familia. 1 minuto para contestar, candidato, ¿no? Lo cual resulta imposible, ¿no? Un candidato que no entendió las reglas y que no sabía los debates de antaño, como por ejemplo la participación de León Febres Cordero en el debate junto a Rodrigo Borja. Claro. Esa es la segunda vez. Bueno, en ese tiempo los debates no eran obligatorios, ahora es mandatorio un debate. Mire, el Consejo Electoral le destituyó a un alcalde, me parece que es en Puerto Viejo, porque no asistió al debate. Pero resulta que ese candidato, de lo que he leído en la prensa, más allá de qué partido será, ni siquiera me acuerdo o no quiero acordarme, ese candidato dice que no asistió al debate porque 1 o 2 días antes le atacaron a balazos y estaba aterrado, pues, pero fue destituido. Yo digo, ¿estarán aplicando bien las normas? Entonces yo sí creo, y yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en el Ecuador. Y me preocupa más porque y en eso sí, todos los candidatos han ofrecido cosas como que van a quedarse 15 años en el poder, pues. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Es porque hay mucho comprometimiento político? Porque la política está metida en estos organismos que deberían ser apolíticos partidistas. Ojo, el tema. Políticos partidistas no deben estar en esas funciones, porque ya hay un sesgo, pues hay una identidad con determinados partidos políticos. Entonces, yo creo que debemos buscar un mecanismo. ¿Quién debe iniciar ese diálogo nacional, doctor? Cuando tenemos aquí a una agrupación con un 20% de voto fuerte, y a quién le atribuyen los males del Ecuador. ¿Quién debe iniciar este diálogo nacional? Mire, esa pregunta es tan difícil, y yo entre todos los candidatos que están en la palestra, quizá estoy pensando en uno por el que mucha gente puede haber votado, por el que yo voté, que podría tener una actitud un poco más conciliadora, un poco más ecuánime, inclusive alejarnos de unos extremismos, porque en el Ecuador es imposible dialogar. Incluso en la familia se ha vuelto difícil, ¿no? Porque cada quien tiene su tendencia y quiere defender a rajatabla, no respetar el derecho de las otras personas a disentir. Mire, doña Pati, usted puso un hecho histórico, ¿no? La época que era también una crispación, una animadversión entre los 2 líderes políticos, León Febres Cordero y Rodrigo Borja. Y también por ahí con Osvaldo Hurtado. Pero no pasaba de ser un enfrentamiento. A veces se iban, digamos, como dijo el mismo doctor Osvaldo Hurtado, las palabras iban más allá de los conceptos. Había una frase antisonante, sí. Pero en las familias se podía conversar tranquilamente de política, y con los amigos se podía conversar. Tú eres de X partido, ¿no? Tú eres de Y partido. Nos conversábamos, nos reíamos y decíamos, bueno, yo voy a votar por este, perfecto, vas a votar por este, yo no. A veces había discusiones un poquito, ¿qué puedo decir? Muy serias, muy académicas, muy profundas. Pero llegar al nivel que hemos llegado ahora, como usted dice, familias que han decidido no hablar de política, o que simplemente se resquebrajaron porque X miembro de la familia es partidario de este candidato y el otro es anti ese candidato, eso no lo hemos vivido nunca. Pero eso, ¿por qué nos ha pasado? Porque el discurso viene desde arriba, pues. Desde arriba nos dijeron, el que no está conmigo está contra mí. Desde arriba nos dijeron, los que hemos ganado las elecciones somos los buenos, y el resto que no nos apoya y que los que nos critican son sinvergüenzas, antipatria, y una serie de calificativos que nos endosaban los sábados en la mañana durante 3 o 4 horas. Entonces, con un liderazgo de esa naturaleza, las consecuencias son las que estamos viviendo. Y más aún cuando se sospecha que algunas cosas se hicieron a propósito y que las consecuencias las estamos pagando en este momento.
No quisiera entrar, yo soy abogado, yo sé que acusar sin pruebas es algo que no se debe hacer, pero como dice un refrán, ¿no? Si es plomo, tiene orejas grandes y tiene trompa grande, ¿qué es? Es un elefante, no se necesita ser un genio para cuando las señales van por ahí. Pero, doctor Rodríguez, ¿qué le impide o qué le impidió a Lasso en 2 años cambiar las cosas y el rumbo de este país? ¿Qué le impidió? Por favor, si habían cosas que cambiar, ¿por qué no las cambió? Él es el presidente de la República. Bueno, ¿por qué se queja y se queja y se queja, llora y llora y llora? Si hay algo que sí podemos mencionar aquí con nombre y apellido, es el presidente Lasso, porque él no está de candidato a nada. Yo creo que el presidente Lasso nos decepcionó a muchos ecuatorianos. Yo no creo que en el Ecuador haya habido un lacismo, porque no era un personaje que despertaba unas pasiones encendidas, como hubo un velasquismo, un bucaramismo y ese famoso ismo de cuyo nombre no quiero acordarme. Ha habido varios en el Ecuador. Yo creo que Lasso no despertaba esas pasiones. Puede ser que en su casa, con sus Es decir, amigos, la gente sí. No votó por él nunca. La gente votó en rechazo de. En rechazo de. Pero de todas maneras, sí hubo un gran número de ecuatorianos, y me incluyo, no tengo por qué decirlo, por qué no decirlo, que pensábamos que el presidente lo iba a hacer bien. No excelente, pero por lo menos bien. Pero lamentablemente de la vacunación, yo habría que reconocerle dos cosas bien hechas: la vacunación y poner en orden las cifras fiscales. La economía como que estuvo en orden en los primeros años. En el primer año del gobierno, sentó las bases para que la macroeconomía esté bien. Pero el resto ya se le fue totalmente de las manos. La conducción, la gestión política del presidente Lasso realmente fue muy, muy pobre, muy pobre. Antes contaban con el tema del COVID, contaban muertos. Ahora con el tema de las bandas de narcotráfico y todo, también seguimos contando muertos. Inclusive el fin del gobierno de Lasso, si es que él ya decreta la muerte cruzada y cuando no se lanza de candidato, claro, nos dijeron muy bien, es muy responsable, pero también es un reconocimiento palmario de un fracaso absoluto. Claro. De un fracaso, o sea, estamos en este problema porque al presidente, de lo que yo he sabido, el presidente Lasso no escuchaba a nadie y se rodeó de un círculo de personas que no eran expertas, en su círculo íntimo, ¿no? Puede haber habido excelentes ministros, excelentes asesores en algunas áreas, pero todos los presidentes, todos tienen un círculo íntimo. Y ese círculo íntimo del presidente Lasso dicen que no tenía idea de hacer política. Solo aduladores. Tan cierto es esto que le puso de ministro de gobierno a un ex correísta, que después empezó a lanzarle flores también al expresidente Rafael Correa, y estoy hablando concretamente del señor Jiménez. Este señor no tuvo, en el paro de junio del año pasado fue, ¿no? Del 2022, prácticamente fue una rendición incondicional con el movimiento indígena. Puede ser que haya habido propuestas respetables, yo tengo un respeto profundo por las luchas muchas veces justas que puede tener el pueblo indígena, pero en estos casos estuvieron politizados. O sea, y yo puedo luchar por un derecho, pero no le puedo impedir a usted, doña Pati, a usted Osvaldo, que vengan a trabajar, pues, y no le puedo lanzar piedras al señor de la panadería del frente para que cierre su negocio, pues. Y eso terminó en nada, ¿no? Que se les llevaba la justicia y al final no pasó nada. Si a eso le unimos. Y es una carta abierta para que otros puedan imitar ese tipo de comportamientos. Así es, y si a eso lo unimos, una constitución que estuvo hecha a la medida del expresidente Rafael Correa, es lo que estamos haciendo ahorita. Bien. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana totalmente partidizado. Desembosadamente violaron la ley, y ahí el Consejo Nacional Electoral, y en eso coincido con usted, tampoco hizo absolutamente nada. Pues ellos salían con la camiseta y el líder prófugo desde Bélgica decía voten por ellos, y la presidenta del partido voten por ellos, cuando estaba expresamente prohibido. Vamos terminando esta entrevista con usted, doctor Freddy Rodríguez. ¿Qué, por su experiencia, por su trayectoria, no le digo que usted tiene la varita mágica para adivinar, o aspiración lo tenemos todos los ecuatorianos, qué nos hace pensar que la próxima Asamblea y el Ejecutivo se lleven bien? ¿Qué va a pasar en estos 18 meses? ¿Cree que la Asamblea va a funcionar con el Ejecutivo en ese diálogo que usted propone, por ejemplo, las coyunturas fundamentales para sacarle al país adelante? ¿Qué cree usted? ¿Qué puede pasar? Lamentablemente yo soy muy pesimista, salvo que haya una sorpresa mayúscula el día de hoy y que algún candidato logre o haya logrado convencer al electorado
para que voten por él y que tenga un gran número de asambleístas que lo respalden, podría darse esa circunstancia. Pero las condiciones no están dadas para que ningún grupo político pueda tener una mayoría. Pero vea, es normal que haya mayorías. En los regímenes parlamentarios en Europa, por ejemplo, negocian en el sentido correcto de la palabra, se ponen de acuerdo sobre la mesa y dicen muy bien, bueno, yo voy son democracias fortalecidas. Voy a apoyar tu propuesta y tú también apoyas nuestra propuesta, queremos sacar esta ley, y se ponen de acuerdo y forman gobierno. Pero si aquí tenemos un grupo político cuyo único objetivo es destruir el esquema democrático, destruir o tomarse la fiscalía, tomarse la contraloría, para que los juicios que tuvieron sentencia ya ejecutoriada por corrupción sean anulados, este país no va a avanzar a ninguna parte. Y yo hago un llamado, por ejemplo, acabo de ver con mucho gusto que le entrevistaron a un muchacho joven. Los jóvenes tienen que involucrarse en política. Las personas decentes tienen que involucrarse en política, pero ahora cada vez es más difícil. Primero porque los jóvenes no querían, o las personas decentes porque decían, no, la política es muy corrupta. Prefieren el TikTok. Y ahora, prefieren el TikTok, sí. Y ahora, con un aditamento y con una cuestión negativa totalmente trágica, yo meterme en política, y si me pongo a denunciar y me pasa lo que le pasó al señor Villavicencio, entonces yo realmente he venido. Nos sembraron el temor. Nos sembraron el temor, el terror, y creo yo que los políticos que en este momento van a, porque no hay otra, alguien va a ganar, no, es imposible, que esos son, los candidatos son los que están ahí y punto. Ojalá tengan el sentido común de decir, a ver, si nosotros en este momento no hacemos un gobierno de transición, va a ser 2, 3 cosas importantes, y creo que la parte fundamental que todos los ecuatorianos sentimos es la seguridad. Si no nos ponemos de acuerdo, por lo menos en eso, creo que no nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Queda vigente entonces la propuesta. Vea usted que lo hace el doctor Freddy Rodríguez. Lo único que nos puede salvar en este momento es un consenso de la clase política del Ecuador con el pueblo. Es decir, hay que sumar ideas, no hay que restar, hay que ir a un conversatorio nacional para buscar la solución a los problemas del país. Caso contrario, seguiremos peor. Muchas gracias, doctor, cuídese mucho, ha sido un placer. El doctor Freddy Rodríguez, en vivo en Radio Centro, la número 1, la radio de toda la vida.